Hola a todos, soy Isabel Cañelles, directora de Escribir y Meditar. Y bueno, pues estoy aquí encantada de estar con vosotros para tener una charla con el escritor Eloy Tizón sobre la temática escritura y mente. Hola Eloy, ¿qué tal? Hola, encantado, Isa. Muchas gracias por haberte prestado a este tercer grado que que te voy a hacer en torno a este apasionante tema. Bueno, y si te parece, pues voy a primero a hacer una breve presentación, ¿vale? Y para aquellos, sobre todo, que no conozcáis a Eloy Tizón, y bueno, diré un par de cosas objetivas y un par de cosas subjetivas que tienen más que ver con mi relación con él. Bueno, en el plano objetivo, pues decir que Eloy está considerado como uno de los mayores exponentes de la narrativa breve en España. Bueno, en lengua española, no solo en España, de finales del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI. Y esto lo dice la Wikipedia, así que más objetivo no puede ser. Ha publicado tres novelas, Seda Salvaje, que quedó finalista en el premio Herralde de novela, Labia y La voz cantante. Tres libros de relatos también, Velocidad de los jardines, Parpadeos y Técnicas de iluminación. Y un libro de ensayos literarios que se llama Herido leve, que es el último que ha publicado. Y bueno, esto en el terreno del objetivo, no voy a decir más porque tenemos muchas cosas que tratar. En el terreno subjetivo, pues he de decir que Eloy y yo somos amigos desde hace muchísimos años, yo creo que desde 1992 o 1993, por ahí, hace casi 30 años. Y bueno, que nos conocimos precisamente porque yo fui a hacerle una entrevista a su casa. En aquel tiempo yo trabajaba en los talleres Fuente Taja y fueron los alumnos en realidad los que le hicieron la entrevista. Yo lo único que hice fue recopilar las preguntas y bueno, pues allá que me fui a su casa con una grabadora cutre a grabarle. ¿No? Y eso fue como, bueno, el inicio de una gran amistad porque nos hicimos amigos y hasta ahora, ¿no? Y que espero que por mucho tiempo. Para mí, Eloy significa pues muchas cosas, ¿no? Aparte de que es una excelente persona y un excelente amigo, pues le considero también el mejor escritor de relatos del mundo mundial. Y esto lo puedo decir porque estoy en la parte subjetiva. Es verdad. He disfrutado horrores con todos y cada uno de sus libros. Ahora precisamente me estoy leyendo Herido leve y bueno, lo estoy degustando así como una cosa exquisita, un poquito cada día. Bueno, es una maravilla. Aparte de esto, pues para mí Eloy ha sido también un referente en lo que se refiere a lo que yo llamaría la ética del escritor, en el sentido de que siempre le ha sido fiel totalmente a su oficio, nunca a las prisas, al dinero o a la demanda. Y bueno, y también porque su propia escritura yo creo que rezuma generosidad, dedicación, profundidad, apertura, no sé, eso es lo que yo siento, ¿no? Cuando lees un libro suyo, cada frase es muy explosiva, parece tenerlo todo dentro ya. Pero no se queda ahí, ¿no? Luego nos ofrece más frases que se convierten en párrafos, que se convierten en narraciones y todo está tan cargado de sentido, ¿no? Que a veces se hace un poco insostenible para el lector, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a recibir tanto y de tanta calidad, ¿no? Eso es un poco mi percepción, ¿no? Cuando leo a Eloy. Y bueno, esta actitud suya, pues de enorme entrega, diría yo, como escritor, que yo creo que es la actitud de los grandes maestros de la literatura, ¿no? Es la que me ha llevado un poco a querer tener esta charla con él sobre cómo funciona la mente en el proceso de la escritura y bueno, me parece un poco que las respuestas que nos pueda dar él hoy nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? A las personas que estamos en el camino del aprendizaje de la escritura y porque pueden actuar un poco
como faro para navegantes intrépidos, ¿no? Sí. Y esto es un poco la motivación para traerle aquí y bueno, pues no sé qué te parece, Eloy, si quieres comentar algo así antes de ponernos Sí, con las preguntas. vamos, yo simplemente saludar a todas las personas interesadas que se han unido. Nada, os mando un abrazo cariñoso y a ti, por supuesto, nada, darte las gracias por la oportunidad de tener esta charla, por tus palabras tan generosas. Yo tengo que ratificar que Isabel es una de mis amigas más queridas y yo creo que más antiguas, la verdad, porque sí, cuando yo te conocí estabas en la carrera, yo creo que tú andabas por los 25 años, yo por los 30 o así, y desde entonces, pues bueno, hemos vivido experiencias buenas, regulares y malas, que hemos compartido, muchas confesiones, en fin, mucha sinceridad, mucha franqueza y es una amistad que para mí es y sigue siendo y seguirá totalmente enriquecedora. Entonces, bueno, aprovecho para darte las gracias públicamente por este regalo, ¿no? Porque al final es un regalo que me haces y que te agradezco de corazón. Ujú. Empezamos cuando quieras. Bueno, pues el regalo va a ser para nosotros, desde luego, también, sobre todo. Así que, bueno, pues nada, vamos a empezar. Lo primero que a mí me gustaría preguntarte es ¿cómo explicarías el proceso mental que se da en ti cuando te pones a escribir? ¿Cómo es tu mente del día a día un poco en contraste con tu mente mientras escribes, ¿no? Si notas un antes y un después de escribir en tu estado mental, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, yo creo que lo has enmarcado bien a la hora de preguntar, ¿no? Hay como dos procesos mentales distintos, el de nuestra vida cotidiana, nuestro pensamiento del día a día, que para mí es distinto a la forma en que funciona la mente cuando estamos en estado de escritura, vamos a poner, ¿no? Cuando estamos realmente concentrados en lo que hacemos. La sensación que yo tengo es que para escribir se necesita un estado de conciencia ligeramente alterado. No digo que haya que estar loco ni desequilibrado, pero sí que entramos o exploramos una zona de la mente que no es la habitual, no es la cotidiana, que de repente trabaja con muchísima velocidad, muchísima intensidad y muchísima precisión. Yo noto como que mi cerebro va a más revoluciones por minuto del cerebro habitual y que es capaz de establecer analogías y asociaciones que digamos que yo en mi mente tradicional no hago. Entonces hay un elemento, si quieres, de sorpresa a la hora de escribir, bajo esa sensación de que tu mente va por delante de ti, ¿no? Hay algo ahí no sé, que es capaz de vislumbrar, de hacer conexiones entre objetos o entre imágenes a veces muy distantes, que yo me quedo, la verdad, un poco sorprendido cuando ocurre porque, bueno, eso, trabajas con un material bastante sin domar, creo yo, un punto incontrolable, pero que también te permite hacer descubrimientos. Ese sería quizá, por resumirlo mucho, el estado de escritura. Uh-huh. O sea, ¿sientes como que te quites de encima ahí como una barrera o algo así? Sí, sí, O... sí, un poco, que el pensamiento, digamos que hay una autocensura que cede, luego seguramente hablaremos más de esto porque es un tema importante, bueno, que estás en un estado de mayor libertad, yo creo de mayor osadía. Yo siento como que soy capaz de decir cosas que en la vida real, pues no sé, me da más pudor o tengo una barrera que me impide decirlo, y así es como un terreno de libertad, de exploración, de juego, en el mejor sentido, de alegría también, porque yo creo que en todo acto creativo hay alegría y es un acto afirmativo de la vida, ¿no? Incluso esos escritores oscuros y pesimistas, yo creo que la escritura en sí o cualquier gesto de creación implica una afirmación, implica al final algo a favor, un trabajo a favor de la vida, me parece, no lo contrario. Y también lucidez, un estado de mayor lucidez, has dicho, Sí, ¿no? sí, Más lucidez que a veces perceptivo, ¿no? creo que a veces roza un poco la extravagancia, ¿no? En mi caso, es decir, a veces se me ocurren cosas que digo, pero este disparate, ¿de dónde viene? Pero
pero lo acojo, ¿no? De alguna forma eso sale de algún lugar que me parece que puede tener interés, ¿no? No sé, ciertos elementos absurdos a lo mejor, o cierta lógica que no es la habitual. En fin, trabajamos bueno, con eso que se llamó, en algún momento se ha definido como una especie de sueño controlado o delirio controlado, sueño diurno, ¿no? Lo decían los psicoanalistas. Una parte que es pura ensoñación, pura, no sé, imaginación, pero es con un grado de control, no es un caos absoluto. Ujú. Muy bien. Por aquí está mi gato que ha venido a saludarme. Qué majo. Para ti, el acto de escribir está conectado con la percepción, con los sentidos. ¿Cómo funcionan tus sentidos mientras escribes? Y también tu cuerpo, digamos, que también Claro, cambia los claro. sentidos. Yo diría que en mi caso se produce una intensificación. Es como los sentidos están más agudizados. Yo diría que el mundo en general tiene colores más vivos, ¿no? Como si en la vida diaria tuviera una tonalidad más desteñida, y cuando realmente estás escribiendo todo adquiere fuerza, adquiere relieve. Entonces, bueno, yo en mi prosa es una prosa bastante sensorial, me gustan mucho las sinestesias, me gusta mucho trabajar siendo consciente de los olores, de los colores, de los sonidos, toda esa parte que es física, que es sensorial, me parece que es importante incorporarla a la prosa. Me parece que le da mucha verdad y mucha fuerza y muchísima belleza, ¿no? Bueno, cuando es una descripción de un escritor que ha acertado con un color o con un olor, a mí eso me produce muchísimo placer, ¿no? Ujú. Es decir, que la escritura tiene una parte física, una parte muy material. Creo que también luego podemos hablar un poco más de eso, desarrollarlo un poco más porque me parece importante, a través de la cual nosotros accedemos a una serie de sensaciones y de emociones. Eso, bueno, esa parte, si quieres, le dedicamos un apartado más específico porque me parece interesante, ¿no? Sí, ya lo Pero haré. para terminar de responder a tu pregunta, en mi caso el cuerpo, como hay una focalización muy grande en un punto concreto, ¿no? Yo creo que cuando escribimos tenemos un poco una mirada de puntero láser, ¿no? Nos concentramos en aquello que queremos decir, y aquello a lo mejor es un pequeño gesto, es una pequeña situación, ¿no? Pero ese haz de luz trabaja con muchísima intensidad. En mi caso me olvido del cuerpo, o sea, me olvido durante una hora, durante 2 horas, durante el tiempo que suceda eso. No me duele nada, no me pica la espalda, no hay ninguna sensación física incómoda, porque yo creo que la concentración lo puede todo, ¿no? Ujú, En ese momento. ujú. Vale, y si al personaje le duele algo, ¿cómo lo sientes tú? A ver, a mí no me duele, o sea, el dolor de muelas del personaje a mí no me duele. Creo que a veces el adjudicar al personaje determinadas sensaciones negativas que nosotros hemos podido sentir, si no en ese momento en otros, también nos libera un poco de ellas, ¿no? El problema se lo paso al personaje, el que está agobiado es el personaje, el que tiene un dilema que no sabe por dónde, cómo resolver, es el personaje. Entonces, creo que ahí se produce también un estado de liberación por nuestra parte, ¿no? Eso, el hacer al personaje el responsable de esa situación difícil. Ujú. Muy bien, incluso lo corporal, ¿no? Incluso lo Trasvase corporal, sí, emocional y eso todo, es, ¿no? eso es. Muy bien. Según la noción que tienes tú de la meditación, ¿en qué crees que se asemeja al proceso de escritura? Vale. Bueno, está claro que de nosotros dos la experta en meditación eres tú, o sea que todo lo que voy a decir es aproximativo y puedes no estar de acuerdo perfectamente, ¿no? Pero por lo que yo sé, por lo que he leído, por lo que te he escuchado a ti también, que ha sido una fuente de información y de conocimiento muy importante, a mí me parece que quizá hay un trabajo en torno al control. Me parece que nosotros en general tendemos a ser controladores, o nuestra mente tiende a controlar, a pensar que lo tenemos todo dominado, que todos los elementos están en su sitio. Y eso creo que en la escritura no es bueno porque nos hace estar rígidos, nos hace estar encorsetados.
Entonces a mí me parece que escribir muchas veces es, y creo que meditar, por lo que creo, por lo que he oído, creo que también es ceder control, ¿no? Ceder el control, aceptar esa parte nuestra que no va a controlar la situación, no sabemos cómo va a terminar, que no tenemos, digamos, la batuta de lo que ocurre. Creo que es algo más fácil de decir que de hacer, porque ese proceso de dejarte llevar en la escritura produce vértigo, por supuesto, produce cierto miedo, porque es un momento que dices, bueno, se me puede ir todo al desorden, al desastre, esto puede acabar de mala manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que en ese gesto de decir, bueno, cedo parte del control a la escritura, se producen descubrimientos que de otra forma no se producirían, ¿no? Es decir, desde la rigidez del control yo creo que podemos escribir de una forma muy comedida, muy correcta e incluso muy académica. Eso da lugar a eso, a textos correctos, comedidos y académicos, y quizá no demasiado interesantes desde el punto de vista literario. Me parece que el juego para mí estaría en ese diálogo que se establece entre el control y el descontrol, ¿no? Yo cedo parte, pero obviamente tampoco soy una marioneta. Cedo una parte, pero otra parte la dirijo hasta cierto punto. Me parece que en ese diálogo, nuestra parte más controladora y la más descontroladora, está una de las claves para mí de la escritura, ¿no? Si domina mucho el control, pecamos de rígidos, de severos, de poco interesantes, y si peca mucho si domina el descontrol, pues lo que hay es, vamos al caos, a un texto con a lo mejor determinadas frases brillantes, pero que en conjunto le sobra mucho, hay mucha paja, Entonces, bueno, ¿cómo se consigue ese equilibrio? Esa es una de las, para mí, de las claves de la escritura. Sí, en meditación se dice siempre que o sea, tienes que estar relajado y a la vez muy atento, muy Eso lúcido, ¿no? es, Esta eso es. combinación que tan difícil nos es, porque Mm, cuando estamos lúcidos estamos como eso, controlando o apresando algo, ¿no? Y mm, cuando estamos relajados se nos va la olla y no nos enteramos de nada, ¿no? Es un poco Eso es. Eso es. ese. Es decir, yo creo que, por resumirlo mucho, creo que la escritura no es tanto una cuestión de habilidad técnica o o de adquisición de muchos conocimientos, no es añadir cosas, sino creo que a veces es un desaprendizaje, ¿no? Es más bien concedernos a nosotros mismos esa libertad para decir, bueno, pues voy a divagar, voy a delirar, pero esto puede ser que me lleve a un lugar imprevisto, pero hermoso. Ujú, ujú. Sí, qué bien, qué bonito. ¿Y qué es para ti la espiritualidad? ¿Qué relación Es tiene, una en tu buena opinión, pregunta. con la escritura? Yo, si me permites, voy a enlazar con eso que anunciaba antes de la relación entre el mundo material y el mundo espiritual, que la escritura me parece muy importante porque cuando nosotros escribimos manejamos algo material, manejamos algo tangible, ¿no? Aunque el lenguaje obviamente es abstracto, pero partimos de cosas concretas, de situaciones concretas, de personajes concretos, de cuerpos, de casas, de mesas, es decir, la narrativa creo que está lleno de cosas, ¿no? Que para nosotros son imprescindibles para llegar a otro estado que ya no es material, que ya tiene que ver con el mundo de la emoción o con el mundo de la espiritualidad. ¿Cómo se produce esa alquimia, ¿no? ¿Cómo puede ser que a través de las cosas lleguemos a algo que es inmaterial? Yo no sé bien cómo es el proceso, pero sé que lo que realmente despierta nuestra emoción es lo concreto, son las cosas. A veces alguien que empieza a escribir puede tener la idea equivocada de que la escritura es algo como muy etéreo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la escritura y los escritores somos materialistas en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que somos personas muy volcadas hacia el mundo físico, muy atentas a la superficie de las cosas, a los colores, a los destellos, a los aromas. Todo eso creo que nos nutre muchísimo, pero no como un fin en sí mismo, sino para llegar a un estado donde eso se trasciende, ¿no? Ese sería como yo entiendo la espiritualidad, ¿no? Ujú. Hay un verso de Gil de Viedma que a mí siempre me ha gustado mucho y que creo que él lo expresa con muchísima claridad,
Dice Gil de Viedma, recuerdo que de pronto amé la vida porque la calle olía a cocina y a cuero de zapatos, ¿no? Siempre me ha emocionado mucho, me ha tocado algo. Y me parece que es un buen ejemplo de cómo a través de lo más cotidiano, incluso lo más vulgar y lo más prosaico, el olor a cocina y a cuero de zapatos de una calle, sin embargo, damos un salto a otro nivel, ¿no? En este caso, el amor hacia la vida o lo que sea. Ese salto me parece bueno, que hay algo ahí emocionante, ¿no? En llegar, en conseguirlo, que no digo que sea fácil, ¿no? Ujú. Y te iba a preguntar, ¿cómo experimentas tú mientras escribes esa combinación entre lo concreto, estás muy atento, ¿no? Como al Claro, brillo o a la claro, textura o a lo que sea, y a la vez estás yendo más claro. allá? ¿Cómo lo A experimentas? ver, yo escribo en un cierto estado de ceguera, vamos a decir, es decir, yo no sé exactamente a dónde quiero llegar. Escribir es la manera de descubrirlo. Yo tengo cierta inquietud, hay una línea de trabajo, de imaginación que me interesa y entonces empiezo a trabajar a partir de los materiales concretos, como hace un pintor cuando mezcla los colores o un escultor, ¿no? Con su material. Confiando en que eso me va a llevar a descubrir lo que quiero descubrir o donde me quiera llevar el lenguaje, ¿no? Pero siempre hay un aspecto de apertura y de disponibilidad al encuentro, a la sorpresa, ¿no? No sé, yo no manejo del todo al 100% el material. Ujú. Eh, ese es un poco Y ese lo, equilibrio. digamos que lo vas descubriendo por el camino, ¿no? Mientras Claro, estás lo con voy todo ese descubriendo. material, ¿no? De pronto empiezan a surgir chispas, ¿no? O algo. Claro, yo empiezo, digamos, con una intuición, un punto de partida, algo que me interesa, que a veces es una cosa muy simple, un personaje, ¿cómo vive la soledad un personaje? ¿No? Lo pongo en un entorno solitario, empiezo a fijarme en él, empiezo a descubrir sus rutinas, su manera de pensar y eso se va cargando y en algún momento el cuento, digamos, que toma una dirección y digo, este cuento que yo creía que trataba de la soledad, al final habla de otra cosa, ¿no? Habla de, pues, de la piedad o de la nostalgia o de... Me ha llevado, el cuento me ha llevado, pero siempre yo parto de algo muy, muy concreto, es la manera en que me siento seguro, ¿no? A la hora de escribir. Ujú. Nunca empiezo sabiendo dónde voy a llegar, nunca lo sé. Pues te lleva lejos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿crees que es necesario pensar para escribir cuando estás en la etapa de creación o de escritura, ¿no? Propiamente Mm, dicha, de una narración? ¿Tú estás pensando o estás sintiendo o las dos cosas a mm. la vez? Es una pregunta interesante porque es difícil decirlo. O sea, yo creo, hay quien opina que los escritores, o los narradores, mejor dicho, eh, está bien que sean poco inteligentes, ¿no? Yo eso lo he leído alguna vez. Yo siempre me he revelado porque me parece que la escritura hay un pensamiento propio, pero, insisto, no es el pensamiento diurno, no es el pensamiento de la lógica racional. Eso no quiere decir que no sea inteligente. Yo creo que hay una inteligencia subterránea que de alguna forma te va llevando y va configurando el texto. Eh, pero una vez más es una inteligencia que no es la habitual, en la que hay que confiar, hay que ceder y a veces, bueno, creo que todos, de repente se te ocurre un pensamiento que dices, esto no sé de dónde viene, yo no lo he elaborado racionalmente, ¿no? Es como más un destello, una figura de luz. Sin embargo, bueno, tiene una carga de profundidad que puede ser interesante, ¿no? Entonces, yo diría que es una mezcla entre la intuición, que me parece importante ser intuitivo a la hora de crear, y por otro lado, una inteligencia que yo creo que tal vez es del propio texto o del propio lenguaje, ¿no? Yo cuando escribo a veces, cuando estás en ese estado bueno, de concentración, lo que antes se llamaba inspiración, ¿no? Los antiguos, que yo creo que ahora nos suena un poco anticuado y que para nosotros es capacidad de concentración, ¿no? De centrarnos en un punto. Eh, bueno, eso, cuando estamos en ese estado, eh,
no sé, se produce una conjunción de elementos bueno, que no son los habituales, pero que yo creo que nos llevan por un camino muy seductor y muy interesante. Cuando has hablado de como ese estado como de o sea, una inteligencia, pero yo entiendo o creo percibir que va como un poco como más allá, ¿no? Del pensamiento lineal, ¿no? Que solemos tener, ¿no? Eso O es. sea, que abarca Claro, más, ¿no? claro. Eso es lo que decía yo, cuando estamos en estado de escritura y de repente nos surge una combinación de elementos muy lejanos, una metáfora, que decimos esto, de dónde diablo sale, ¿no? Sin embargo, tiene capacidad de sugerencia. Cuando estamos en estado de escritura, yo creo que, yo la sensación que tengo a veces es, mi tarea es estorbar lo menos posible, ¿no? Dicho así, ya sé que puede sonar un poco raro, pero es como permitir que el propio lenguaje, la fuerza del lenguaje, tome el control y yo dejar de lado mi ego, mi vanidad, toda esa parte más sucia de la mente, dejarla de lado para que se manifieste ese elemento misterioso, ¿no? Lo que tú decías de la espiritualidad antes, yo creo que tiene que ver porque hay un elemento de misterio en lo que trabajamos, ¿no? Hay algo que no se puede explicar, no tiene una explicación racional, y creo que a veces como somos impacientes, como somos occidentales, como somos controladores, queremos enseguida adueñarnos de ese misterio. Entonces, por eso digo, a veces es dar un paso atrás y decir, vamos, que escriba, que el lenguaje escriba, ¿no? Estoy haciendo una reducción un poco simplista, lo sé, pero creo que se entenderá lo que quiero decir, ¿no? No manchar esa fuerza de la escritura con mis prejuicios, con mis ideas, dejarla que fluya. Y en las etapas de tu escritura, me imagino que hay momentos en los que interviene más el pensamiento analítico y otras en que no, ¿no? Sí, sí. ¿Y en cuáles? Yo creo que la etapa de nacimiento de la escritura, que para mí, por ejemplo, suele ser la fase más dura cuando, digamos, pasar de que no haya nada a que haya algo, ¿no? De pasar de que la página esté en blanco a que empiece a estar llena de signos. Yo soy partidario de en esa fase utilizar la menor autocensura posible, concedernos un poco el regalo de, bueno, que salga lo que tenga que salir, ¿no? Tratar de conectar con esa parte de nuestra mente más inconsciente, menos mediatizada, menos jerarquizada, incluso aunque lo que salga a veces son disparates, son cosas que uno sabe que va a tener que quitar porque no encajan bien, ¿no? Pero en esa fase me parece importante ser libres, tratar de contener al policía de la mente todo lo que podamos, no lo podemos eliminar, pero sí por lo menos podemos acallarlo durante ciertos tramos. Cuando tengo, digamos, una primera versión más o menos completa, con sus lagunas, con sus imperfecciones, entonces yo sí ahí, digamos, que me vuelvo más constructor o más analítico. En mi caso corrijo mucho, reviso mucho y creo que esa revisión y esa corrección ya la hago con otra mirada, ¿no? Ya más, bueno, utilizando una inteligencia más diurna. Ya pienso, bueno, ¿cómo puedo mejorar la estructura? ¿Qué pasa si cambio los bloques? O sea, aquí introduzco un diálogo y eso ya sí creo que es con la mente racional, ¿no? Vuelvo a lo mismo, creo que esa mezcla entre el salvaje y el estratega, ¿no? Ahí estaría un poco en ese pacto o en ese acuerdo que nosotros logremos entre esas dos mitades de nuestra mente, las dos importantísimas, me parece a mí, pero que dialoguen y se cedan el turno, ¿no? Que no se atropellen, que el controlador no se imponga desde el primer momento porque lo estropea todo y que el anarquista tampoco pegue fuego a todo porque tampoco es eso, ¿no? Entonces vamos a sentarlos en la mesa y vamos a ver si esta pareja se puede llevar bien. Ese sería un poco el planteamiento que yo hago. Muy bien, entonces en la primera fase que has hablado sería un poco la del primer borrador, la que podríamos llamar el primer borrador, y luego más ya las fases de revisión y revisión y revisión, que bueno, Sí. me imagino que serán por capas, ¿no? Sí.
Y en esa fase de revisión entiendo que también tiene que intervenir la parte, o sea, que no es tampoco ya, bueno, aquí ya me pongo Claro, racional, ¿no? Sino claro. que, como dices tú, Sí. tienes que ir conjugando, ¿no? Las dos partes, ¿no? Claro, yo he hecho una simplificación un poco exagerada porque yo creo que en la parte creativa, la parte espontánea, aunque no lo queramos admitir, ya hay cierto control, porque nuestra cabeza trabaja de esa manera, o cierta orientación, no podemos dejarlo todo al azar, ¿no? Y en la parte de corrección yo creo que también puede ser muy creativa. Yo por lo menos algunos de los mejores descubrimientos que hago suceden cuando a lo mejor he terminado el texto meses después y de repente hay algo que digo, uy, esto encajaría muy bien aquí, o este pequeño matiz le da al personaje más riqueza, y eso yo considero que es creativo. Es decir, lo he simplificado, pero las fronteras no son para mí rígidas. Hay control en la parte más desordenada y hay también creatividad en la parte más ordenada. Ujú. Claro. Aquí voy a introducir una pregunta que en Instagram hemos dicho, a ver si alguien quiere preguntarle a Eloy y tal, y alguien ha dicho algo que me parece interesante, que entra un poco dentro de esto que estamos hablando y que tiene que ver con los bloqueos, ¿no? Porque Mm, imagino que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo del controlador y el sí. anarquista y tal, ¿no? Que por ahí es por donde la gente puede tener bloqueos a la hora de escribir, ¿no? O Mm, tú has tenido bloqueos o cómo sí. lo vives tú Yo eso. creo que cualquier persona que se dedique a alguna actividad creativa, sea del tipo que sea, obviamente no vives en una orgía perpetua, como decía Flaubert, ¿no? Hay momentos donde son muy productivos y temporadas que te sientes más seco o más distanciado del material o no encuentras sugerencias, ¿no? Ahí, si me permite recomendar, hay un libro que a mí me pareció muy interesante que se titula sobre el bloqueo creativo o sobre el bloqueo literario, no recuerdo bien, de una autora, Victoria Nelson se llama, y me parece uno de los libros más sensatos que he leído en mi vida en general sobre la literatura. O sea, habla del bloqueo, pero de muchas cosas más, enfocándolo yo creo que con mucha sensatez y de una forma muy, no sé, muy cálida, ¿no? Ella enfoca el bloqueo no necesariamente como algo negativo, eh, sino como, bueno, periodos, hay periodos de siembra, periodos de barbecho, y ella lo achaca precisamente a que a veces nuestro yo controlador fustiga o nos fustigamos nosotros mismos porque consideramos que tenemos que producir, porque si queremos ser escritores de verdad, tenemos que estar 5 horas sentados en el escritorio, porque en la biografía de Flaubert leí que lo hacía así o lo que sea, ¿no? Y ella dice que hay otra parte nuestra más intuitiva, más infantil incluso, más relacionada con la infancia, que se revela ante esa disciplina férrea, ¿no? Y la manera de rebelarse es, no quiero hacer esto que me obligas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la escritura también hay que utilizar la inteligencia emocional para, por un lado, creo que no hay que esperar a que venga la inspiración, porque entonces, bueno, a lo mejor escribíamos 10 páginas en toda nuestra vida, pero creo que tampoco es bueno esa mente carcelera de esos escritores que, bueno, alardean de, bueno, yo todos los días estoy 4 horas pegado de tal hora a tal hora, pase lo que pase. Yo intento, bueno, que la escritura no deje de ser un disfrute, no se convierta en algo, bueno, dañino para uno, que nos haga sufrir. Entonces, bueno, yo hay temporadas que estoy muy productivo y escribo y me siento cómodo, y otras temporadas que realmente produzco muy poco. Y esas temporadas que produzco menos creo que tampoco son desdeñables, porque uno puede revisar textos antiguos, yo releo bastante cosas que tengo, y a veces en esas mañanas inútiles, por decirlas de alguna manera, de repente releyendo enlazas otra vez con esa voz, te reenganchas a esa voz y surgen cosas. Nunca se puede saber, ¿no? Eso creo que es lo bonito de la escritura. Ujú. Hay momentos que parece que no te van a llevar a ningún lado, y de repente algo se conjuga ahí y sí, resulta que se produce un chispazo que genera cierta hermosura. Entonces, bueno,
Creo que hay que respetar tanto las épocas de fertilidad como las épocas de aparente infertilidad, ¿no? Que luego no son tanto. Lo que me ha llegado así un poco de lo que has dicho es que al final tiene que ver con tratarnos bien a nosotros mismos, ¿no? De no Exacto. fustigarnos, porque al final el bloqueo puede venir de ahí, ¿no? Y Mm. de conocernos Sí. también, de pillarnos el truco, ¿no? En el libro este que he mencionado de Victoria Nelson, ella dice algo, entre las cosas que dice que a mí me gustan, ella relaciona la relación que cada uno de nosotros tenemos con la escritura con una relación con otro ser humano. A ver, ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? Pero son relaciones, dice ella, si quieres imponer en esa relación no va a funcionar, ¿no? Tienes que dejar cierta libertad, que esa relación crezca de manera orgánica, y asumir que vas a atravesar diferentes etapas. Una relación larga, por ejemplo, con nuestra relación amistosa, pues a lo mejor hay etapas que nos hemos sentido más cercanos, otras un poco más distantes. Va a pasar por muchos colores y por muchos matices esa relación, ¿no? Entonces, la relación con la escritura también es así, dice ella, ¿no? Tú tienes que tener respeto, tienes que tratarla bien a la escritura para que la escritura te trate bien, pero también asumir que, bueno, que si es un compromiso para toda la vida, no se va a mantener igual, va a evolucionar y a veces sentirás un amor apasionado por la escritura y otras veces hartazgo o no, no, mira, vamos a hacer vidas separadas un tiempo, ¿no? Y eso es así, hay que aceptarlo con naturalidad. Bueno, muy bien. Yo creo que esto le va a ser útil a mucha gente, ¿no? Y Bueno, a ojalá, mí por lo menos eso es como que resulta ojalá. como un calmante, ¿no? Todos tenemos esa tendencia a fustigarnos, creo yo, con la escritura. Y a veces somos muy duros con nosotros mismos, muy despiadados, ¿no? Consideramos que somos una basura de escritores o que no servimos para nada. Y bueno, hay que bajar un poco el tono, creo yo. Muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir. Supongo que como escritora has pasado por momentos de esos que se dice de trance, ¿no? De inspiración, como hemos hablado antes, ¿no? En el sentido de que sentías un poco que desaparecías del mapa, como has dicho, que Sí. intentas estorbar lo menos posible y se daba paso a algo que te trascendía, ¿no? Como individuo. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de esa experiencia y cómo se lo explicarías a alguien que nunca ha pasado por ello, ¿no? Bueno, esos son momentos maravillosos, ¿no? Cuando uno está en éxtasis o en trance, como tú dices, tienes la sensación de que la escritura fluye con total limpieza, que tú no tienes que hacer prácticamente ningún esfuerzo, que la escritura sale sola. Y realmente yo creo que son regalos que nos hacen los dioses, no sé si los dioses del lenguaje o de la literatura, que, bueno, son bendiciones, ¿no? En esos momentos, yo lo he contado alguna vez, el cuento Velocidad de los Jardines, pues surgió así, de una forma muy espontánea, eh, con la sensación que yo he leído en algunos autores, como que la pieza literaria ya está hecha, ¿no? Ya está en algún plano de la realidad, existe, y nuestro trabajo es traerla a este plano nuestro con la mayor fidelidad posible y perdiendo lo menos posible de esa belleza que puede tener esa pieza, ¿no? Ahí yo creo que es la figura del escritor como medium, un poco, ¿no? Nosotros ejercemos esa tarea de medium entre algo que no sabemos qué es, que no llegamos a aprenderlo del todo ni a controlarlo, y el plano puramente físico de la materialidad del texto, que es como es, ¿no? Yo creo que en esas fases, efectivamente, uno tiene que apartarse y estorbar lo menos posible, tiene que disfrutar del vértigo de esa experiencia, porque es una experiencia también fuerte y vertiginosa. Y luego yo creo que también conviene ser conscientes de que si eso se produce a veces, esas especies de epifanías se producen, es porque hay un trabajo de incubación previo bastante largo. Es decir, yo me refería al cuento Velocidad de los Jardines, que surgió de forma espontánea, pero es un cuento que yo llevaba, digamos, madurando interiormente durante bastantes años. Yo quería escribir un cuento con esa temática, enmarcado en ese terreno, pero no tenía aún las armas, quizá verbales ni tampoco emocionales. Entonces, bueno, de alguna forma lo tenía ahí en una esquina de la mente. Y en un momento dado, pues se conjuran los planetas, ¿no? Se alinean y no, estás pasando por una época vital propicia,
hace poco has leído un texto que te ha resultado sugerente, que puede estar en sintonía con lo que tú quieres hacer. Bueno, te sientes lúcido esos días, en fin, se dan una serie de circunstancias que no siempre se dan por desgracia y el texto sale, sencillamente sale. Eso es así, ¿no? ¿Y cuánto te llevó? ¿Cuánto El tiempo salió? tiempo, Sí. yo entonces trabajaba en un estudio de diseño gráfico, me ganaba así la vida, entonces digamos, los días entre semana los tenía siempre ocupados, ahí apenas escribía. Y los fines de semana para mí eran como un geyser, yo los llegaba a ellos con cierta ansiedad. En esa época yo no había publicado todavía nada, tenía mucho hambre de literatura, entonces escribí en un fin de semana, sábado y domingo, más o menos la mitad del cuento. Luego, durante los días laborables no escribí, que yo iba por el mundo como de puntillas, porque, claro, tenía miedo, si en ese momento ocurre algo, un hecho excepcional, te saca de ese estado. Entonces yo quería llegar al fin de semana a ver El si mismo estado. conservando eso, ¿no? Y eso me acuerdo que fue como caminar en la cuerda floja. Y el fin de semana segundo volví a retomar el texto, vi que mantenía el impulso y ya lo cerré. Pero fueron en 2 fines de semana. Ujú. Jo, y cómo me había venido a la cabeza la frase esa de Heidegger que decía que escribir tenía que ver con desaparecer de una forma muy personal, ¿no? Entonces, Mm. esto que parece una paradoja, ¿no? Porque desapareces, o sea, realmente eso parece que sale de otro lado, que no eres Sí, tú, sí, pero a sí. la vez, además este cuento en particular, yo creo que es súper personal, ¿no? O sea, que se Claro, nota que es muy claro, personal. Entonces, claro. ¿cómo se conjugan esas dos Claro, cosas? esa es una especie de maravilla de la escritura que yo creo que es capaz de sintetizar elementos totalmente contradictorios, ¿no? Yo empecé a escribir ese cuento, que efectivamente es un cuento autobiográfico, un cuento muy personal, pero según lo iba escribiendo notaba que tocaba un nervio que ya no era solo mío, ¿no? Que tiene algo más generacional y luego incluso, ojalá, algo más universal, ¿no? Que la emoción a la que yo desembocaba podía conmover a personas de otras edades, de otras formaciones culturales, ¿no? Entonces eso es un pequeño milagro, ¿no? Eh, más allá de la calidad del cuento, que yo en eso no entro para nada, ¿no? Pero el propio proceso me parece que hay algo ahí muy impresionante, ¿no? Decir, bueno, estoy partiendo de lo más íntimo, proyectándolo fuera, y eso va a hacer conectar, o yo intuyo que puede conectar con otras personas, ¿no? Y la emoción que yo siento, que la sientan otros. Eso Como es, si se movieran varias capas, ¿no? O sea, una como sí, muy personal, digamos, y otras que, o sea, no sé, como 100 años de soledad, ¿no? Que tiene como esa capa bueno, más... ojalá. Pero claro, pero lo maravilloso es que todo eso sucede de una forma muy orgánica, o sea, no hay nada forzado, no hay, en este caso, no hay sudor, no hay dolor, no hay rabia, no, es como que eso, en un momento dado se alinean ciertos elementos y es el momento justo. Un mes más tarde ya no sería así, un año más tarde tampoco, es como aprovechar el momento, ¿no? Y dos cosas, es que este tema es súper interesante, ¿no? Una es, antes hablabas como de en esos momentos, ¿no? Que estás como totalmente focalizado, ¿no? En un punto, ¿no? Pero a la vez yo entiendo que esta experiencia es como de apertura, como que estás trabajando ahí con muchos elementos a la vez, no estás solo, porque si estuvieras solo en el hecho concreto, pero no, se está conjugando ahí todo el relato, todos los Eso elementos, es, ¿no? eso es. Como- Yo la sensación que tengo es que de alguna forma estás en sintonía con el mundo o el mundo está en sintonía contigo, ¿no? Se produce ese momento de éxtasis, de epifanía o como queramos llamarlo. Entonces, eh, efectivamente, estás trabajando un material pequeño, pero de alguna forma casi el cosmos entero está resonando porque no sé, de repente entra el firmamento en tu texto, te acuerdas de los planetas o de una célula o del movimiento de un átomo, ¿no? Entonces es como, abarco todo, ¿no? Lo puedo todo. Eh, Son momentos, por supuesto, temporales, claro, duran un tiempo limitado. Yo creo que también
es difícil mantener esa intensidad durante más allá de unos pocos días, o por lo menos en mi caso, pero son días que el mundo te habla, creo yo. Es una sensación que seguro que tú has tenido y muchos de los que nos oyen o nos ven, es que cuando tú estás en ese estado de escritura, todo te sirve, todo te hace guiños, ¿no? El mundo te hace guiños. A lo mejor enciendes la televisión y una noticia que no tiene nada que ver, dices, ah, de repente esto sí, Es sí un encaja con mi mensaje, ¿no? cuento. O sales a la calle y ves algo, dices, es que esto... Yo me acuerdo que una vez escribiendo un cuento de técnicas de iluminación, en un estado de concentración como los que estamos diciendo, salí a la calle y me crucé con un tipo que llevaba 2 bolas de algodón en los agujeros de la nariz, ¿no? Y dije, esto ya está, al cuento, volví a casa y puse las 2 bolas de algodón en no sé quién, en un personaje, ¿no? Bueno, de alguna forma, yo no sé si el mundo te manda señales o estamos tan receptivos que todo tenemos la sensibilidad como muy a flor de piel y todo nos habla, todo nos dice, todo nos canta, ¿no? Es algo, es una sensación casi musical, ¿no? El mundo se convierte en música. Y bueno, yo creo que hay que aprovechar. Yo sí puedo recomendar algo, es si estáis en un instante así, aprovecharlo. O sea, porque eso tiene una duración bastante limitada. Y la renuncia a eso, ¿cómo se vive? La renuncia Cuando eso te pasa un fin de semana y luego ya al y no siguiente ya puedes. no Claro. haces nada, ¿no? Hombre, eso es duro, porque claro, cuando uno ha estado volando, aterrizar, el suelo es duro y está frío. Eso cuesta trabajo. Creo que, bueno, sería hipócrita si dijera que yo lo llevo bien, o sea, yo lo llevo regular. Es como una sensación de añoranza y de una cierta pérdida, ¿no? He estado en el paraíso durante unas horas y ahora pues tengo que volver a mi tarea habitual de dar clases, de ir al supermercado y de hacer las cosas, ¿no? Uno confía en que eso vuelva, obviamente, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve y bueno, siempre está el trabajo, digamos, menos a lo mejor vistoso, pero más constante de, bueno, seguir mejorando, seguir corrigiendo, seguir trabajando desde otro lado, ¿no? Que también creo que es muy útil, como comentábamos antes. Ujú. Muy bien, asumiendo un poco las limitaciones Es de que es cada así, momento, es que no podemos estar en el éxtasis toda nuestra vida, ¿no? Lo ¿no? de hay que ser sublime sin interrupción, ¿no? Que decía, no sé si era Baudelaire o Rimbaud, yo creo que es imposible. Y ni siquiera deseable. Creo que habría un momento ya de agotamiento mental, agotamiento emocional, que uno dice, bueno, ya basta, ya no puedo más, ¿no? Quiero volver a mi rutina. Pero de alguna manera también crea cierta adicción, ¿no? Qué Eso. adicción, qué adicción. Debe mover cierta química del cerebro, no sé, endorfinas o lo que sea, que efectivamente es adictivo, ¿no? Tiene un punto de enamoramiento, ¿no? Es algo que estás muy, muy vivo, te sientes muy vivo, eh, y también con vértigo, claro. Por eso digo que creo que está bien en pequeñas dosis. Yo no sé si lo aguantaría en dosis mayores. Muy bien. ¿Y cómo crees que se puede propiciar esa apertura de conciencia, ese estado Mm, que te da acceso al inconsciente, a otras mm. fuentes misteriosas, ¿no? Claro, a ver, no hay una fórmula mágica porque si la supiéramos, vamos, seríamos Estaríamos peor, iluminados, ¿no? estaríamos iluminados por dentro. Pero yo intento que mi cabeza esté un poco en estado de escritura de manera habitual. Eh, Pienso en la literatura, por supuesto leo, estoy abierto a lo que leo, en mi caso soy muy cinéfilo, pues a las películas que veo, estar receptivo, o sea, no estar en un estado cerrado, clausurado, sino estar abierto, intentar estar poroso. Y yo creo que en general, pues en el mundo hay muchos estímulos exteriores que nos hacen de alguna forma sentir esa necesidad de volcarlo sobre el papel, ¿no? Yo diría eso, tratar de estar en estado de escritura, incluso aunque estemos en una oficina o estemos haciendo cola para comprar no sé qué en la farmacia, ¿no? Estar un Vamos, poco con la cabeza ahí, por lo que menos la que una inspiración te pille trabajando, ¿no? poco, o sea, que no olvidar. A mí me parece que lo duro es cuando tú ese hilo lo cortas por completo. Imaginemos, estás 8 meses
completamente desapegado de la escritura, de nada que tenga que ver con literatura. Cuando tratas de volver es durísimo, es como mover montañas, no se puede, ¿no? Cuando mantienes un hilo, aunque sea un hilo muy fino, muy delgado, al final yo creo que te produce resultados. La cuestión es no desengancharse del todo. Muy bien. ¿Y qué relación hay para ti entre el espacio de la mente y las palabras? ¿Crees que hay una cognición previa al lenguaje o crees que tenemos que entender las cosas con palabras? Claro, bueno, eso es una pregunta que toca un debate filosófico, ¿no? Porque yo sé que hay pensadores que defienden que existe pensamiento más allá del lenguaje, más allá de las palabras, ¿no? Yo soy un enamorado del lenguaje, de las palabras, y no lo veo como una herramienta o como una habilidad que nosotros utilizamos para comunicarnos o para comunicar a otros, sino que realmente creo que el lenguaje crea el mundo. No pienso que exista una realidad objetiva igual para todos, que sea el mundo o la realidad o como lo queramos llamar, y que el lenguaje haga una fotocopia de eso, un duplicado del mundo. Yo creo que la literatura realmente, cuando es buena y cuando acierta, inventa el mundo otra vez. No se trata de admitir que existe un árbol y como si fuera una plantilla tratar de describir ese árbol, sino que yo, al utilizar determinadas palabras, al utilizar determinado ritmo en la composición, determinada musicalidad, de alguna forma invento el árbol. Entonces, yo creo que para los escritores eso es algo, una conciencia que es importante tener, ¿no? Que el lenguaje no es un vehículo, no es un instrumento, sino que es otra cosa, es nuestra manera de crear el mundo. Entonces me parece que eso le da también a la literatura una dimensión metafórica y simbólica que a mí me interesa mucho, ¿no? Bueno, que va más allá del realismo y más allá de todas las estéticas, ¿no? Es esa capacidad de generar vida que tiene el arte, que tiene la literatura. ¿Y has tenido alguna vez la sensación de conocer o concebir algo sin ponerle, o sea, sin haberle puesto palabras todavía? Sí, yo he sentido que mi lenguaje por lo menos tiene cierto límite, eso es lo que decía el filósofo, ¿no? Los límites del mundo son los límites del lenguaje, ¿no? Algo así, decía Wittgenstein. Ante realidades excesivamente abrumadoras para llevarlas al terreno de la literatura. Me estoy refiriendo a pérdidas personales, a etapas de muertes de seres cercanos, de duelo. Ahí yo a veces he intentado utilizar la literatura para canalizar esa sensación y hasta ahora no he podido, no he sido capaz. Es algo que a mi modo de ver rebasa, está más allá del lenguaje. Yo no puedo alcanzar esa realidad, no puedo nombrarla, no tengo elementos para nombrarla, ahí me falla. Ahí Y sin reconozco que embargo me la falla. sientes y Por sabes supuesto, por cómo es supuesto. y la Sí, sí, conoces, ¿no? sí, pero no encuentro la palabra, no encuentro la manera para ser justo y mantener toda la dignidad que me gustaría mantener a ese hecho tan tremendo como puede ser la muerte de una persona joven, como sucedió con mi hermana, por ejemplo, que falleció con 30 años. Los intentos que he hecho para acercarme a eso han sido infructuosos hasta ahora, no he podido. Bueno, tienes algún relato, ¿no? Que roza eso. Sí, lo más cerca que yo he estado es un relato que aparece en técnicas de iluminación que se llama Nautilus, que es, bueno, el cuento es una situación estática de un padre que recibe por teléfono la noticia de que ha fallecido su hijo de corta edad, ¿no? Y lo que sucede esa noche en su cabeza es un poco una transposición de lo que me sucedió en mi cabeza la noche que me dieron a mí esa noticia, ¿no? Los hechos no son los mismos, o sea, los hechos están cambiados, pero la emocionalidad que hay en ese texto es hasta donde yo más me he podido acercar a ese hecho. Sí, que es bastante. Bueno, hasta ahora no he podido más. Muchas gracias. Qué jugoso todo lo que has dicho. Bueno. Según yo lo veo, muchas de tus narraciones
está la textura un poco de los sueños, ¿no? Mm. ¿Qué papel juega lo onírico en tu forma de escribir? Me gusta mucho esa expresión que has utilizado, la textura de los sueños, porque es exactamente como lo siento yo, ¿no? La textura onírica. Eh, efectivamente, hay un componente en lo que escribo que está próximo a los sueños. Me interesa mucho el mundo de los sueños y en mi caso me ha dado a veces claves de escritura. Eh, yo no soy una persona que recuerde sus sueños mucho. Hay otras personas que prácticamente cada noche recuerdan sus sueños. Pero sí, en determinados momentos, el sueño me ha abierto caminos que me han servido para escribir. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En un cuento de técnicas de iluminación que se titula Ciudad Dormitorio, habla de un personaje femenino y nos cuenta un poco eh, su rutina laboral, los trenes de cercanías que tiene que tomar, que es un mundo que yo conocía porque viví durante 4 años en la sierra y me desplazaba en trenes de cercanías, ¿no? Entonces, bueno, esa atmósfera sí quería captarla en un cuento, pero no sabía bien cómo seguir, ¿no? Una vez que tenía esa atmósfera, tenía el personaje. Y en esas circunstancias soñé que un jefe que yo tuve me convocaba a su despacho y me hacía entrega de una bolsa en la que había algo dentro que yo no sabía lo que era y me la entregaba como con mucho agobio diciendo que por favor le librara de esa bolsa, ¿no? Entonces yo me desperté y pensé, aquí puede haber una pista de lo que de dónde puede ir el cuento. Entonces yo le trasladé esa situación, como hemos dicho antes, al personaje de esta muchacha. Cambié la bolsa por una caja que me pareció que visualmente tenía más fuerza cinematográfica y repetí esa escena. El jefe le manda a llamar a esta persona a su despacho, un despachito así en un sótano bastante inmundo y con un poco estética de Bill Lynch, y le pide por favor que le libre de esa caja que tiene algo dentro que se mueve, que se agita, que no sabemos si es un ser vivo, no sabemos bien qué hay dentro, ¿no? Ella se queda como medio espantada. También muy David Lynch. Es un poco de Billy, sí, ahí está en la inspiración. Y, y bueno, eso me dio una clave argumental en este caso, que me sirvió. A partir de ahí yo ya sabía que podía continuar el cuento, ¿no? Y en algún caso más hay determinadas ideas que han venido de sueños. Entonces yo le tengo cariño al sueño y le tengo agradecimiento porque me ha dado pistas. Y aunque no sean sueños concretos, creo que eso que tú mencionas de esa atmósfera que para mí pasa por la extrañeza, ¿no? A veces mirar el mundo desde un lugar de extrañeza y eso implica de realizar un poco las cosas o verlas no de la manera habitual, no describirlas de la manera habitual, sino con un filtro de una cierta coloración onírica. Y ese cuento en particular que mencionas de la caja, ¿que te hizo entender algo con respecto? Bueno, a ver, eh, O sea, quiero decir, ese símbolo de la caja, tú a ver, Yo recuerdo ese cuento que yo decía, ¿y qué había en la caja, por favor? lo que pasa es que yo creo que cualquier persona un poco aficionada a la narrativa entiende que si yo hago como mucho misterio en torno a la caja, sería un error abrirla, porque Claro. lo que haya dentro va a ser siempre decepcionante con respecto a la imaginación que tú puedes poner en torno a esa dichosa caja, ¿no? Como en Pulp Fiction, Pero ¿no? un poco sí, como el maletín o la caja de música en una película de Buñuel, que hay una cajita de música que se abre y todos se quedan horrorizados cuando lo ven, no tenemos ni idea qué hay. Sale como un zumbido de dentro, no sabemos qué hay, ¿no? Entonces, bueno, yo modestamente he intentado prolongar esa tradición de la caja misteriosa de manera pequeña con esta historia, ¿no? Si me aclaró algo o no, no lo sé. Yo creo que quizá algo que tiene que ver con las relaciones de poder, porque yo sí he sido convocado a despachos de jefes, en la vida real me refiero, no en el sueño, a veces para hacerme propuestas que podían ser golosas, pero también que eran venenosas para mi trabajo como escritor. Del tipo, bueno, queremos que te impliques más en este trabajo, vas a ganar más dinero,
y aunque no se dice, implica tener menos tiempo para escribir, ¿no? Ujú. Ese dilema, yo creo que colocar al personaje en algún dilema raro, complicado, ayuda mucho a la narración. Creo que las narraciones en que los personajes tienen que elegir Ujú. son muy intensas porque el lector se implica, ¿no? E incluso a mí me gusta cuando el personaje toma malas decisiones. Toma decisiones que el lector dice, ay, no hagas esto, si ves que va mal, que va por mal camino, pero me gusta mucho ese movimiento por parte del lector de, ay, no, 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 qué mal, porque significa una implicación en lo que está contando la historia y creo que la historia pasa a un nivel de mayor hondura y de mayor profundidad. Y al Ujú. lector se le queda seguramente más grabado. Entonces Ujú. los dilemas me gustan mucho como motor narrativo. Creo que son muy útiles. Qué bonito, porque claro, me estaba imaginando un relato más realista, ¿no? En el que la persona fuera al despacho del jefe y como que, claro, no tendría esa fuerza, Mm, esa potencia, ¿no? Que mm, tiene cuando lo has trasladado como a una situación onírica, ¿no? Con una claro, caja, con algo vivo, ¿no? claro, claro, pero es un sueño que no es que yo se lo haga soñar al personaje, que creo que eso le quitaría fuerza, ¿no? Es el sueño, pero trasladado, digamos, al plano, entre comillas, real de la narración, Ujú. en este Sí, caso. sí, claro, pero que tiene a la vez como la parte onírica, la parte más Eso es, de implicación real, claro, porque si también si solo hubieras contado el sueño, pues tampoco hubiera funcionado, ¿no? eso es, Sí, eso muy, es. muy interesante. Mm, Bueno, ¿y cómo es para ti la encarnación en los personajes? mm. También es una pregunta facilita de También, responder. bueno, pues con esto iría Eh, unido que si crees que los personajes, los conflictos de los personajes son tus propios conflictos, ¿no? mm. Yo en general siento bastante empatía por mis personajes. Obviamente hay personajes que me gustan más, otros que me caen mal directamente, pero intento, por lo menos con todas mis fuerzas, no juzgar al personaje. Porque eso creo que implica una manipulación en el lector. Cuando desde el principio nos dan un personaje malvado, ¿no? Y es un malvado de una pieza con todos los detalles para que tú lo odies. A mí ese tipo de simplificación en general me molesta, ¿no? Entonces yo siento curiosidad hacia mis personajes, siento curiosidad por cómo van a actuar, por cómo van a reaccionar. Me gusta acompañarlos en ese camino. O sea, yo me siento a escribir cuando tengo una historia empezada un poco con esa curiosidad de a ver qué hace el personaje, a ver cómo habla el personaje también en el caso de las narraciones en primera persona, que, que yo suelo utilizar bastante, como sabes, ¿no? Entonces, me interesa mucho ese personaje eh, y en general yo creo que a los personajes se lo solemos hacer pasar un poco bastante mal, ¿no? En general, yo creo que la narrativa Paso están. parte. Sí, parte generalmente de ahí. Escogemos uno o más de un personaje y los hacemos pasar por pruebas dolorosas, pruebas que a nosotros nos resultan difíciles, no sabemos cómo saldrán airosos, pero para mí es importante no destruir al personaje, no aplastarlo, ¿no? Me siento muy identificado con una observación que hace John Cheever en su diario. Él dice que estaba leyendo una novela en la que moría un niño, ¿no? Y él decía, incluso entre los personajes de ficción hay que tener muy buenos motivos, motivos sólidos, para destruir un personaje, ¿no? Para dañarlo, para agredirlo. Hay ficciones que, bueno, Lars von Trier eso lo hace mucho, ¿no? Coge un personaje adorable, nos enamoramos de él y va acumulando desgracia tras desgracia hasta que lo aniquila. Yo no me siento muy cómodo con ese planteamiento. Igual él es un genio y yo un mindundi, pero yo prefiero, aunque a los personajes lo pasen mal, en la mayoría de ellos, si no en todos, al final dejar un pequeño resquicio de luminosidad. No están destruidos del todo, ¿no? Aunque han pasado por un momento difícil, por un momento duro, por algo que les va a dejar cicatrices, sin embargo siguen caminando, ¿no? Uno camina y camina con que se abre técnicas de iluminación, ¿no? De alguna forma los personajes son como los finales de las películas de Chaplin, ¿no? El personaje
ha pasado por una experiencia y ha sido vapuleado, pero la última imagen es él alejándose hacia un punto lejano del horizonte. Eso de alguna forma me reconcilia con la narrativa y con algo que va más allá de la narrativa y toca algo humano, que es una necesidad humana, ¿no? que tengo. No machacar al personaje, pero es una elección personal, no diría nunca a nadie cómo hay que hacer estas cosas, ¿no? Es un enfoque personal. ¿Y cómo vives eso de estar dentro y fuera o fuera? ¿Cómo dentro del personaje y fuera a la vez? ¿O cómo estás Claro, ahí yo cuando creo que narras? es un poco esa posición de respeto que yo he dicho antes, de observar con curiosidad, con empatía al personaje, aunque el personaje no tiene por qué ser ejemplo de nada, ni un virtuoso. A veces los personajes son muy mezquinos y muy dañinos, ¿no? Pero yo sí intento permitirles una cierta autonomía, o sea, que hagan lo que tengan que hacer, que digan lo que tengan que decir, aunque yo no esté de acuerdo al 100%, que no suelo estarlo, casi nunca, ¿no? Por lo menos con todo lo que hacen o con todo lo que dicen. Pero al final la sensación que tengo es de un cierto cariño. Y creo que hay algo en lo que yo me puedo parecer a los personajes. Alguien me dijo, bueno, todos tus personajes están bastante perdidos, ¿no? Y es verdad. Y yo me siento un poco así también, en general, en la existencia, como un poco perdido. Creo que muchos de nosotros nos sentimos así en realidad, no es nada excepcional, pero creo que está bien asumirlo, aceptarlo, decirlo en voz alta, y los personajes no tienen por qué encontrar al final la luz ni el sentido de la vida, sino, bueno, la conciencia de haber pasado por una experiencia que ya es bastante enriquecedor, ya me parece suficiente, ¿no? No me gusta que al final de la narración los personajes aprendan una lección, que eso es muy de Disney, de Pixar, ¿no? Siempre la manía de que al final siempre hay una lección moral, ¿no? Es mejor hacer las cosas con amigos que solo, la familia es lo más importante del mundo. Me revienta mucho esa coletilla en ficciones que a veces están muy bien narradas, son muy divertidas, pero no pueden evitar, ¿no? Es superior a sus fuerzas esa coda final que para mí lo baja un poco, ¿no? Yo intento, si el personaje no aprende nada, mejor, ¿no? Para mí mejor, me da cierto consuelo porque creo que en la vida pasa eso muchas veces, ¿no? Pasamos por experiencias a veces fuertes y no podemos decir que no vamos a volver a tropezar en la misma piedra otra vez, ¿no? Me parece que no es así en la vida. Y entonces esa duplicidad entre estás escribiendo, ¿no? Y en el momento en que estás escribiendo y estás con un personaje que como dices tú, le das autonomía para actuar como él considere, ¿no? A la vez estás tú como fuera Observando, o como claro, o claro. te metes totalmente algunas veces. Claro, es un estado intermedio, creo yo. Yo nunca he actuado ni he sido actor y aparecido en obras, pero yo pienso, a veces por lo que leo que dicen los actores, que nuestra relación con los personajes es un poco la del actor que se mete en la piel de otro, ¿no? Obviamente le prestas parte de ti, mis personajes tienen parte de mí, obviamente, pero no son yo al 100%, como los personajes de Robert De Niro y Al Pacino, pues tienen su físico, tienen determinada gestualidad, pero no son ellos, ¿no? Creo que eso nos permite también explorar una gama humana muy amplia, nos permite salir de nuestro pequeño y mezquino a veces yo y reencarnarnos, entre comillas, en seres humanos muy alejados de nosotros. Yo puedo hablar, yo qué sé, como una prostituta neoyorquina o como un cibor del año 3000. Ese ejercicio de transmigración de almas que propicia la escritura a mí me parece uno de los aspectos más fascinantes que nos puede ofrecer, ¿no? Porque creo que a veces esa pequeña máscara que nosotros utilizamos o esa interpretación nos ayuda a abrirnos más, ¿no? Yo hay cosas que a lo mejor no diría como Eloy Tizón, no las firmaría así porque me producen pudor. Sin embargo, como un personaje que entre comillas no tiene nada que ver conmigo, sí me siento legitimado a decirlas. Entonces creo que el personaje también es un vehículo de liberación y de libertad a la hora de explorar facetas de nosotros que a lo mejor tenemos, porque todos tenemos la humanidad entera dentro de nosotros,
y que así en crudo nos da vergüenza reconocer o sacar de dentro, ¿no? Sin embargo, con el vehículo de un personaje lo podemos hacer perfectamente. ¿Y tienes algún personaje en especial que haya influido en tu vida o que sientas que ha sido tu maestro o que te ha lanzado algún mensaje ¿Te refieres a importante? personajes de la literatura No, no, universal o míos? de tu escritura. Yo creo que los personajes, en general, ninguno en concreto, pero me han enseñado a ser compasivo, o a ser más compasivo. Me parece que han afilado el lado compasivo que yo puedo tener, porque a mí me inspiran bastante compasión en general los personajes. Y creo que sin esa creación literaria, pues a lo mejor no habría llegado a eso, ¿no? Creo que esa compasión al final se extiende un poco a casi todo el género humano, ¿no? Yo creo que el género humano, con, con todo lo desastre que es, al final creo, por lo menos en mí la impresión que domina es una cierta piedad hacia la especie humana, ¿no? Y eso creo que pasa, en mi caso, por la creación de personajes y también por la lectura de otros personajes que no he creado yo. Sí, qué bonito mensaje. ¿Y cuál es para ti la parte terapéutica de la escritura? ¿Crees que escribir te ayuda a Mm, entenderte y a quererte, a entender a los demás y a quererlos? Bueno, esto ya nos lo has dicho un poco. sí. Y Mm, también si has notado que algún patrón de comportamiento tuyo dañino pues se mm, aflojara gracias a la escritura. mm. Bueno, la escritura en mi caso en un principio era pura terapia. Es decir, yo empecé a escribir al final de la adolescencia o principios de la juventud porque tenía dificultades para comunicarme con los demás, dificultades de comunicación clarísimas, ¿no? Y eso que no sabía cómo abrirme ni compartir con los demás, pues sí me fue posible a través de la escritura, ¿no? Que en un principio era una actividad completamente privada, íntima, que nadie leía, yo no tenía intención de convertirme en escritor para nada, sino que, bueno, era una necesidad que a mí me aliviaba, escribir me aliviaba, lo notaba, o sea, mi estado de ánimo mejoraba. Si tuviera que decir un patrón de conducta para mí negativo que la escritura ha mejorado, diría eso. Yo carecía de esas habilidades de comunicación, porque no las había aprendido en mi casa, ni en mi familia, bueno, tenía un patrón de mucha incomunicación y creo que la escritura me ha ayudado a irme poco a poco abriendo, comunicándome con los demás, bueno, aprender eso, que a lo mejor a otras personas les resulta fácil, pero a mí me ha resultado un camino bastante laborioso y bastante arduo hasta y que todavía prosigo, por supuesto, porque creo que eso dura toda la vida y no se acaba nunca, ¿no? Pero la escritura te obliga, entre comillas, a abrirte a los demás. Yo tengo un pensamiento que voy a confesarlo ahora, que siempre me digo, "Jo, si yo escribiera con Eloy, no necesitaría haber ido a tantos terapeutas en mi vida". Bueno, es un pensamiento muy generoso y muy hermoso como eres tú, te lo agradezco de corazón, Pero es que pero es bueno, verdad, vamos, que no, yo que, vamos, como he leído, digamos, toda tu obra, también he podido ver una evolución a ese nivel, ¿no? A nivel claro, psicológico, ¿no? claro. Con los Pero claro sucesivos. yo creo que la escritura parte de carencias, de faltas, de huecos emocionales que todos tenemos, por supuesto, y me parece un buen vehículo para canalizar todo eso, ¿no? Me parece que siempre hace bien, o sea, me parece, no sé, la escritura asumiéndola eso como un diálogo con una parte tuya desconocida, con una parte del mundo también desconocida y que te obliga a abrirte, no te queda otra, o sea, no se puede. Podemos ser tímidos en nuestra vida diaria, yo de hecho lo soy, pero cuando escribimos no podemos ser tímidos, o sea, la escritura es para valientes, necesita ese coraje de decir, bueno, me estoy desnudando al final, estoy haciendo un striptease emocional, la gente que lo lea va a ver mi interioridad como soy, me va a ver al desnudo y voy a mostrar facetas de mí que quizá no estoy orgulloso de ellas. Hay que asumir eso y lanzarse, si no, no vamos a producir textos que merezcan la pena.
Uy, qué bien, me viene que digas esto para todos mis alumnos. Ser valiente es difícil, yo creo que lo de escribir me parece más que la dificultad técnica, a veces es ese grado de osadía de decir, voy a dar un paso más del que me atrevería habitualmente. Me gusta mucho esto que has dicho, que escribir siempre es bueno, ¿no? Porque yo también lo Creo suelo que sí. decir, ¿no? Me pasa con la escritura y con la meditación, con las dos cosas, ¿no? Que considero que son muy orgánicos, o sea, que tampoco te van a hacer sacar cosas que no puedas sobrellevar, ¿no? Ujú. Siempre van a estar como a tu nivel de posibilidad, ¿no? Y a la vez te van a dar un empujón, ¿no? Hacia Exacto, mostrar cosas que estás preparado ya para soltar, ¿no? eso Para... es. Eso Mm. es. ¿Qué te dice la palabra generosidad en relación a la escritura? Bueno, es una palabra que me parece esencial en muchos niveles, diría yo, ¿no? Creo que para escribir se necesita ser generoso, porque estamos eso, abriendo compuertas, compartiendo aspectos con los demás. Me parece que era Sartre el que decía la escritura es un pacto de generosidad. Yo estoy bastante de acuerdo. Escribir es un acto fundamentalmente generoso porque muchas veces no tiene recompensa o unas recompensas pequeñas. Materialmente, la mayoría de los escritores tenemos poca recompensa material, salvo casos de bestseller que son minoría, ¿no? Tenemos recompensas humanas, eso sí. Es generoso el que escribe, creo que los lectores somos generosos cuando leemos porque le concedemos parte de nuestro tiempo, que es el bien más limitado que tenemos, a ver qué me cuenta esta persona, qué me quiere decir, me interesa. Eso también es generoso y luego una generosidad interna que yo creo que funciona en un nivel casi, no sé si es fuera de la literatura, pero que toca más lo humano, ¿no? Creo que escribir nos conecta con otras personas eh, y eso propicia relaciones bueno, muy enriquecedoras. Seguramente sin la literatura tú y yo no nos habríamos conocido. La mayoría de las personas que yo siento más cercanas en este momento, todas de una manera o de otra, han llegado a mi vida a través de la literatura. Y eso, bueno, me parece un enriquecimiento que nunca podré agradecerlo bastante, ¿no? Me parece que es quizá el verdadero regalo de escribir. Eh, no riqueza, no dinero, no bienes materiales, sino algo que quizá merezca mucho más la pena, como es ese contacto humano. Y cuando en el momento de escribir, mientras estás escribiendo, ¿está presente ese acto de generosidad, crees? O Yo sea, creo ¿y que cómo se sí, yo manifiesta? creo que sí. Y a lo mejor no de una forma muy consciente, o sea, yo no estoy escribiendo pensando, jo, qué generoso soy, y me pongo una No, ya. medalla, sería ridículo, ¿no? Pero de alguna forma sí estoy aceptando que yo me estoy dando. No sé a quién, no sé cuándo, pero yo me estoy volcando en lo que hago. Creo que eso se puede entender como una forma de generosidad. Totalmente, sí. Mm. Y luego Ujú. hay generosidad también entre escritores, que siempre se habla de la parte miserable del mundo literario, que para mí es pequeña, por suerte. Yo me he encontrado con escritores cuando yo empezaba veteranos, como puede ser el caso de Zúñiga, que tú también conoces, el caso de Carmen Martín Gaite, de Manuel Longares, que siendo yo un absoluto don nadie, no había publicado nada aún, me recibieron, me escucharon, me alentaron, me preguntaron, no sé, eso para mí fue una lección de vida que yo he conservado siempre y que me gustaría ejercer en la medida que pueda con escritores jóvenes porque me parece importantísimo, ¿no? Ujú. No esa lucha generacional, no esa cosa de matar al padre, que yo nunca me he sentido cómodo, sino más bien como una cadena de Ujú. continuidades. Me parece que la literatura tiene mucho de eso, ¿no? Bueno, Y la claro. otra pequeña parte de envidias, de egos y de vanidades, pues me parece la espuma sucia que hay en cualquier ámbito humano, ¿no? Pero no quiero darle mucha importancia ni que ocupe ningún espacio en mi tarea diaria. Es una especie de linaje, ¿no? De linaje de transmisión al final, ¿no? Exacto, exacto. Que tienes que ser fiel a él Mm, porque es de donde mm, bebes también, ¿no? sí, sí. Y Mm. Y te alimenta mucho, eso, son escritores a los que has leído, a los que admiras literariamente, pero cuando ves esa parte humana
de que te reciben con normalidad, no te reciben subidos a ningún pedestal y puedes hablar con ellos y bromean y me parece genial, vamos, te recoloca la literatura, ¿no? Te baja un poco el mito al terreno de la vida diaria, que a mí eso me parece muy interesante. Bueno, a mí me pasó contigo. Yo Bueno, me acuerdo que aunque no nos llevamos muchos años, pero sí que recuerdo, yo iba con mi peto ibas ahí con como... un peto, es verdad. Y, Te y para mí reconociste era eso. como, caray, voy a hablar con un escritor, es la primera Que vez yo en mi había vida. publicado un libro o dos como mucho. No sé si había publicado dos. Acabas de publicar Velocidad de los Jardines, yo Pues creo. tenía 28, 29 años, o sea que fíjate que era yo, ¿no? Sí, me Ya, acuerdo pero que cuando hablamos por teléfono, como no nos conocíamos en persona, tú me dijiste, bueno, iré con un peto. Eso no se me olvida nunca, ¿no? Es verdad, así nos conocimos. Bueno, pues, pero sí que es importante, ¿no? El momento en que por primera vez tomas contacto, ¿no? Con esa realidad de los que has leído, de todo lo exacto, que tú tal, y ese mito, digamos, se convierte como en realidad y claro, depende de cómo te traten, también te efectivamente. formas una idea, ¿no? Efectivamente. Yo sé, y ya sé que es un tópico total decirlo, pero que los grandes suelen ser cercanos. O sea, yo he conocido escritores muy vanidosos y muy ególatras que para mí tienen menos valor literario, quiero decir. Lo cual tiene lógica, porque es gente que está abierto a lo otro, abierto a lo humano, no cerrado en su castillo, ¿no? Entonces, claro, yo en esos primeros contactos yo también iba nervioso. Yo iba diciendo, es que voy a la casa de Carlos Martín Gaite, es que no me lo creo y muy, como muy tímido y muy... Pero bueno, ellos hacen con su trato que todo cambie, que todo fluya bien, que te vayas sintiendo más cómodo y que digas, oh, pues qué maravilla el estar aquí y escuchando sus historias, porque suelen ser bastante buenos contadores de historias orales también. Mira, mi gato ya se está impacientando. Yo creo que quiere que acabemos. Bueno, ya Está vamos terminando. cansado el gato. En tu último libro, Herido leve, dices, descubriste que la literatura era un cataclismo llevadero y estaba siempre a mano. Gracias a ella pasaste de ser un herido grave a ser un herido leve. ¿Podrías decir lo mismo de la escritura que de la lectura? ¿Y qué herida sana escribir? Sí, absolutamente, podría decir lo mismo. Yo creo que a lo largo de la conversación, de alguna forma, hemos ido tocando este tema que inevitablemente tiene que salir. Pero realmente yo creo que la literatura, no quiero ponerme presuntuoso ni dramático para nada, pero sí que tiene algo de salvación, por lo menos en un tanto por ciento, ¿no? A mí, en un mundo en el que yo me sentía incómodo, como muchos adolescentes, me sentía incómodo en mi propia piel y en la vida que me había tocado llevar, entré a otro universo distinto, un universo paralelo que era el de los libros, que me ofrecían todo lo que en ese momento no me daba la llamada vida real, ¿no? Me ofrecía un mundo mucho más intenso, mucho más sugerente, lleno de personajes con los que me encantaba convivir, mucho más atractivos que los vecinos del bloque de al lado, lleno de sugestión, lleno de magia, lleno de posibilidades, de poesía, de música. Entonces, yo siento una gratitud infinita hacia la literatura. No se me ha pasado el enamoramiento hacia los libros. Creo que por suerte, ojalá no se me pase mientras esté vivo. Entonces creo que eso hay que reconocer, esa deuda de gratitud hay que reconocerla y me parece que es necesario decirla en voz alta y pronunciarla en voz alta. Realmente Herido leve es mi declaración de amor a los libros, a las personas que los escriben. Hay un apartado, por supuesto, en el que apareces tú, con tu libro sobre el personaje también. Y, y bueno, creo que en cierto momento de la vida es importante dar las gracias, ¿no? Hacer ese ejercicio de gratitud hacia los libros que nos han salvado y han hecho que esa herida grave de vivir se convierta en una herida mucho más llevadera y mucho más leve. En mi caso, desde luego, es así y estoy seguro de que no es el único porque no me considero especial. O sea, yo creo que esto es algo que compartimos todos
llamados letraheridos, ¿no? Que a veces se utiliza de una forma despectiva, pero que yo llevo con mucho orgullo ser un letraherido, ¿no? No me molesta lo más mínimo. Sí, es lo que nos permite ser heridos leves, ¿no? Eso es. ¿Y tú te imaginas cómo hubiera sido tu vida si no te hubieras desarrollado como escritor? Bueno, yo tengo la convicción absoluta de que habría sido mucho más pobre, que yo habría sido mucho más infeliz, porque, en fin, los trabajos que he tenido fuera de la literatura no me han producido felicidad, sino todo lo contrario, y que habría estado menos vivo, porque yo creo que al final la literatura, bueno, es una forma de estar en el mundo, es una forma de mirar el mundo y es una manera de vivir. O sea, me parece que la literatura ha coloreado toda mi vida. Yo he tomado decisiones importantes en función de la literatura, y desde luego no me arrepiento para nada. Me parece que, bueno, esa voz interior me dice que he hecho lo correcto, aunque en términos de vida práctica no sea lo más inteligente, pero en cuanto a la vida espiritual o a la vida emocional, vamos, no tengo ninguna duda. La literatura me ha hecho realmente. Qué bien. Y bueno, ya vamos a cerrar bueno, ¿qué mensaje lanzarías a las personas que estén escuchando y estén en este camino de aprender a escribir? ¿Qué es lo que te parece a ti importante recordarse a uno mismo durante este proceso de aprendizaje que es tan duro, ¿no? A veces. Sí, sí, sí. Y es un camino solitario, con momentos duros, sí, no es fácil. Bueno, yo empiezo diciendo que no soy nadie para dar consejos a nadie, pero bueno, ya que me lo pides, hay un elemento que yo tengo bastante presente últimamente y le doy vueltas, que es la diferenciación entre la verdad de los hechos y la verdad emocional de la literatura, ¿no? Me parece que la verdad de los hechos es importante si escribimos un libro de historia, si escribimos un reportaje periodístico o incluso un ensayo. Tú mencionabas Herido Leve, yo ahí procuré ser muy exacto en todo lo que tenía que ver con los escritores, con las circunstancias biográficas y demás, ¿no? Cuando escribimos ficción, creo que nos dirigimos a personas que están interesadas sobre todo en la ficción, la verdad de los hechos no tiene importancia, porque no tendría sentido que tú me dijeras, oye, este cuento, lo que tú dices no pasó así, esto de la caja no fue así, no tiene ningún sentido. Nosotros podemos partir de hechos, yo utilizo elementos autobiográficos todo el tiempo, pero podemos traicionar esos hechos o podemos desfigurarlos o podemos llevarlos a un terreno imaginario. Creo que estamos perfectamente legitimados para jugar con los hechos, ¿no? O para traicionarlos incluso, como digo. Sin embargo, la verdad emocional del texto creo que no admite ninguna traición y que es a lo que debemos aferrarnos. Esa sensación cuando tú lees un texto que te conmueve y dices, aquí hay una verdad. El autor o la autora no tratan de hacer ningún postureo, no tratan de venderme nada, no tratan de quedar, sino que tengo la sensación de que estoy tocando una materia humana, una sustancia humana que me conmueve, me emociona, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde debemos ser intransigentes y no hacer trampas. En la verdad emocional a la que yo creo que debo llegar. Porque muchas veces eso significa ir en contra de estructuras previas que nosotros tenemos en la cabeza, de lo que debe ser una narración, de los elementos que tienen que configurar una narración, y a veces esa verdad emocional nos lleva por otro camino. Creo que hay que ser fieles a ese camino. Se nota mucho cuando uno hace trampas, se nota inevitablemente, ¿no? Porque a lo mejor nos da miedo, porque es lógico, todos sentimos miedo o temor cuando vemos que empezamos a escribir algo y eso desemboca en un lugar que nos da miedo llegar ahí. Pero eso, nuestro texto se va a resentir siempre cuando hacemos eso. Hay que ser valientes, lo repito, hay que ser arrojados y llegar hasta donde nos lleve el texto, ¿no? Entonces, si tuviera que decir algo es sed fieles a esa verdad emocional de vuestro texto. No importa si escribes de manera realista, de manera fantástica, más poética, más irónica, todo eso yo creo que tiene una importancia secundaria. Creo que la técnica, aunque es muy importante y nosotros la enseñamos en nuestros talleres, al final es secundaria cuando
cuando hay ese encuentro con algo humano que te conmueve. Creo que ese es el objetivo final y no hay que perderlo de vista, ¿no? Todo lo que hacemos, todos los ensayos, ir a tus clases, interesantísimas, recibir tu enseñanza y tus consejos, son, son un camino para otra cosa, ¿no? Esa otra cosa es lo importante. Bueno, magnífico consejo final. Y ha sido, bueno, ha sido como una clase maestra, yo creo, Bueno, todo lo que hemos desde hablado, ¿no? luego, creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes, me parece que los hemos tratado con suficiente profundidad, claro, podríamos estar hablando 5 horas, pero bueno, hay que hacer ese trabajo de síntesis. Yo me he sentido comodísimo hablando contigo, Isa, como pasa siempre que nos encontramos, con cámaras o sin ellas, generalmente sin ellas. Así que por mi parte, nada, agradecértelo y a todas las personas que se conecten, pues mandarles todo mi ánimo y un abrazo cálido. Pues muchísimas gracias, Eloy, de A ti. corazón. Chao.